Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. O la propia María Belén Arroyo dice que ha habido una política a correazos. ¿Cómo entiende usted aquello? Un hombre autoritario, abusivo, que nos azotaba permanentemente para hacerse respetar, para que le tengamos miedo y sepamos todo el mundo de que ha llegado a la presidencia de la República un Correa. Pero vea estas fotos tan interesantes. Primero, qué joven se le ve al presidente, es que naturalmente era joven cuando entró en la parte labrada de la política. Y usted no se diga. Bueno, yo sigo siendo joven ahí, exactamente. Gonzalo. Porque yo tengo la conciencia tranquila. Muy buenos días, audiencia de Exademocracia. ¿Usted cómo define el tecnopopulismo de Correa? Bueno, a mí me parece que ese tipo de conceptos no nos ayudan a entender lo que ha sucedido y lo que está sucediendo. ¿Cuál sería el elemento que nos ayude a comprender, mire, Gonzalo, a entender y más que todo a valorar adecuadamente el rol jugado por Correa en la historia de la República del Ecuador? Bueno, la historia tendrá que juzgar el papel del presidente Correa sin lugar a dudas. No se olvide que es el presidente que más tiempo ha estado en funciones, 10 años. No hay parangón. Ningún en presidente. En el republicanismo no hay parangón. Ningún parangón, ni siquiera sumando regímenes dictatoriales. En tiempo continuo, nadie ha estado más de 10 años en funciones. Solo los españoles. Bueno, estamos hablando de la República. No, Estamos hablando de la República y nos vamos a concentrar en el tema republicano. Ningún otro gobierno en toda la historia de la República contó con tantos recursos económicos como el presidente Correa. Ningún otro gobierno en toda la historia de la República. Son temas importantes. Ningún gobierno, ningún presidente, para hablar más concreta y precisamente, ha tenido, pasado ya, tanto respaldo popular. Ningún presidente tuvo un respaldo popular tan alto hasta hace muchos años. ¿Por qué se lo ganó esta segunda parte? Discúlpeme, en este tercer punto. Bueno, porque va por varias razones. Porque hubo mucho dinero y, entre otras cosas, logró incrementar los niveles de consumo, de consumismo, y resolver algunos problemas de pobreza. Cuando se reduce la pobreza es indudable. Pero yo notaría también que ningún gobernante, no solo que ha estado tanto tiempo en funciones, que ha tenido tanto dinero, que ha recibido tanto apoyo popular, sino que ningún gobernante tuvo un marco jurídico constitucional que le habría permitido introducir verdaderas transformaciones estructurales en la economía, en la sociedad y en la política ecuatoriana. Y un punto adicional, un quinto punto adicional, para tener como telón de fondo, de referencia, para poder hacer una lectura de lo que ha sido la gestión del presidente Correa. A nivel internacional, como pocas veces en la historia, hubo una sintonía tan nutrida de mandatarios de la misma orientación ideológica, los gobiernos progresistas. Eran muy pocos gobiernos de otro signo ideológico, neoliberales, como es el caso sobre todo de Colombia y de Perú. Pero el resto de países, inclusive Chile, Brasil, Argentina, Uruguay, un tiempo Paraguay, Venezuela, estuvieron sintonizados con una orientación un socialismo populista. Mire, podríamos discutir si ha habido populismo o si ha habido socialismo. Yo creo que no. A mí me preocupa mucho ese término. No hubo ideología entonces. No, sí hubo una ideología, por supuesto que hay una ideología, pero es una ideología que de una u otra manera se sintetiza en un intento autoritario por modernizar el capitalismo. En ninguno de estos gobiernos, con alguna salvedad de Venezuela, realmente se intentó hacer un cambio de las estructuras de propiedad, por ejemplo. Ninguno de esos gobiernos, si bien consiguieron reducir la pobreza, afectaron la concentración de la riqueza. ¿Para qué acumularon todos estos gobiernos poderes? Este es un tema importante, pero antes de nuestra reflexión, para poner un marco que nos permita adentrarnos con ciertos elementos básicos al análisis, habría que recordar que este gobierno propuso ¿qué? Una revolución. Entonces, no se trata simplemente de averiguar qué hizo
y sumar kilómetros y sumar toneladas de construcción y sumar una serie de políticas buenas o malas que se podrían analizar en puntos concretos. Tampoco es conveniente señalar simplemente qué se pudo hacer, sino que qué se propuso hacer. ¿Cuál fue ese contenido de la ahora mal llamada Revolución Ciudadana? Porque no era cuestión simplemente de hacer un mejor gobierno que el de los gobiernos anteriores, algo por demás, muy simple. Con esos gobernantes nefastos para el país no había mayor mérito en superarlos en calidad en la gestión. Entonces, desde ese contexto, podemos nosotros preguntarnos cuál fue el manejo político. La permisividad histórica desde el punto de vista de que tú eras, Alberto, nada más ni nada menos que el presidente de la Asamblea Nacional que constituía un nuevo país, pues. Bueno, yo actué como presidente de la Asamblea Constituyente y cuando Pero él mandaba órdenes con después el señor que es alcalde de Quito, el señor Barrera mandaba órdenes. Había problemas y había tensiones, pero no se imponían las condiciones. Por eso mismo llegamos a un momento de ruptura cuando se pretendía que se acelere el proceso para cumplir los plazos, afectando la calidad del debate interno y del debate externo. Yo dije, no, yo no estoy para eso. A mí no me interesa pasar a la historia simplemente como la persona que firmó la Constitución, sino a mí me interesa ser útil en la gran transformación que requiere el Ecuador. Y di un paso al costado, fue doloroso y complejo, pero no me arrepiento porque no se trataba de entrar en una pugna de poderes. Pero tal vez no tuviste la paciencia adecuada para enfrentarlo, para detenerlo, para neutralizarlo. Mientras yo estuve ahí, Gonzalo, podríamos conversar horas, no hubo atropellos y algunos atropellos fueron corregidos. Mire, le pongo un ejemplo. Casi al inicio de la Asamblea Constituyente estábamos debatiendo los primeros elementos de cómo vamos a elegir al presidente y vicepresidentes de la Asamblea Constituyente, el reglamento de la Asamblea Constituyente, y se produjo en la noche ese doloroso hecho del atropello, de la violencia de derechos humanos en Dayuma. Y hubo un reclamo muy sentido de la población de Dayuma en la Amazonía. Y hubo un reclamo que luego se transformó en un planteamiento de recibirle a la gente de Dayuma en Montecristi. Y el presidente Correa amenazó con que si recibíamos a la gente de Dayuma, él renunciaba. En una de las pocas sesiones generales de la Asamblea Constituyente, ya cuando había terminado la sesión ordinaria, hablamos con la gente de Dayuma. Luego amenazó con otra renuncia, que si les dábamos la amnistía a la gente de Dayuma, él renunciaba. Le dimos la amnistía a la gente de Dayuma y a muchas otras personas perseguidas por las empresas privadas, petroleras, mineras, floricultoras, forestales y demás, que utilizaban a la justicia como una herramienta para criminalizar a quienes defendían la vida, derechos humanos o derechos de la naturaleza. Le quería hacer escuchar al público y a usted, que es mi invitado, la parte en que el presidente como que cuenta una maravilla, una odisea, un lindo momento para el país. Dice, vuelve Odebrecht. Tremendamente beneficioso, tuvo que reconocer todo lo que le exigíamos, reparar San Francisco, indemnizaciones, etcétera. En consecuencia, reconociendo todo lo que habían hecho, pagando lo que tenían que pagar el país, van a volver a trabajar en el país. Es una derrota total de Odebrecht y una victoria total del país. Bueno, esperemos que esa victoria total del país sea transparente. ¿Por qué y cuáles fueron las condiciones para el regreso de Odebrecht? Porque no fue simplemente así que Odebrecht tuvo que pagar. A la final, lo que terminó por pagar Odebrecht fueron $20 millones, que era nada ante los reclamos planteados. Eso sería bueno de que se aclare. Y habría que complementar la información. ¿Cuántos contratos adicionales se le entregó a Odebrecht, esa empresa corrupta y corruptora, comprobada internacionalmente como corrupta y corruptora? Luego de que el presidente de la República permitió que retenga, se le entregaron a Odebrecht cuántos contratos. Entonces, esta gran victoria puede ser una victoria pírrica para el pueblo ecuatoriano, porque estamos viendo que seguimos atados de la misma práctica corrupta de esta empresa. Pero yo quisiera avanzar en otro tema si hablamos del análisis de la década actual. Hablemos del tema económico, por ejemplo. Y le voy a poner una cuestión que muy poco se habla. ¿Hay o no transformación de la matriz productiva? Yo sostengo que no. No, pues. Ninguna. No. Y le voy a hacer una lectura. El mismo transformador ha reconocido. Le voy a hacer una lectura a partir de documentos oficiales. En el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017,
2013, 2017, se establecieron cuáles son los parámetros para medir la transformación de la matriz productiva. Podremos discutir qué es matriz productiva, cómo se transforma la matriz productiva, hay otras dos formas de leer, pero yo asumo lo que dijeron quienes están en el gobierno. ¿Y qué dijeron en primer lugar? Que la participación porcentual de la industria en el Producto Interno Bruto iba a subir. No subió, bajó, no se cumplió. ¿Qué dijeron? Que iban a incrementar las exportaciones de productos no primarios, ya, o sea, productos manufacturados. No se cumplió, seguimos exportando productos manufacturados. Es más, se sigue consolidando la economía primaria y exportadora con apertura a los extractivismos, mega minero, petrolero, agronegocios y demás. Luego se dijo que se iban a reducir las importaciones de materias primas para que aprovechemos la materia prima nacional. No sucedió eso, fracasamos. Luego se dijo que se iba a disminuir las importaciones de alimentos. No se redujo las importaciones de alimentos. Luego se dijo que iba a incrementarse la tasa de empleo adecuado. Para nada ha sucedido. Estamos viendo cómo el desempleo y el empleo adecuado se siguen deteriorando. Es una situación muy grave para el país. Luego se dijo que iba a incrementarse el porcentaje de participación de mano calificada en la industria. Nada de eso ha sucedido. Que iba a aumentar la productividad laboral por hora. Tampoco se ha realizado. ¿Correa es mentiroso? Correa hace la lectura que le conviene a sus intereses particulares y sobre todo hace la lectura propia de lo que se conoce como intereses particulares con el relato e inventario que formula. Explico. Estamos viviendo lo que se conoce como el ciclo político de la economía. Cuando la economía está totalmente atravesada por reflexiones políticas, sobre todo electorales, los gobernantes doran la píldora y los opositores niegan los hechos. Entonces estamos en ese escenario exacerbado ahora a menos de un mes de ir a las urnas, a menos de un mes. ¿Ya? En ese contexto es lo que hay que entender. Por eso el interés particular está en esa zona. Entonces los gobernantes... Pero está mintiendo en todo caso. Está dando verdades a medias o incompletas. ¿Ya? Le voy a completar la información al señor presidente de la República. Es cierto que el porcentaje de participación del endeudamiento público en relación a al Producto Interno Bruto no es tan alto como épocas anteriores. Podríamos estar, depende si se incorporan las preventas petroleras y demás, podríamos estar ya pasando el 40% del Producto Interno Bruto, esa meta que se estableció en la ley esta de finanzas y planificación, que venía desde una idea de la Asamblea Constituyente de no permitir endeudamientos agresivos y irresponsables que, como hemos visto a lo largo de la historia, provocan crisis recurrentes. Entonces, eso aparece cierto. No estamos en un escenario como en la época de la partidocracia, ¿ya? Cuando la deuda externa llegaba al 125%, la deuda pública, 125% del Producto Interno Bruto, la deuda externa el 100% y el 25% la deuda interna. Esa era en la época de Yamil Maguad, cuyo ministro fue este señor Lasso, que pretende ser presidente de la República. No estamos en esa época cierta, pero aquí hay un tema. Nunca antes nos hemos endeudado de manera tan acelerada y en niveles tan elevados como ahora. Nunca antes. Y empezamos el endeudamiento no porque cayó el precio del petróleo, sino porque comenzó a desinflarse el manejo económico antes. En el año 2014 el precio del petróleo bordeaba los $100 por barril y comenzamos el endeudamiento externo. Y entonces el presidente regresa al redil del Fondo Monetario Internacional, del FMI, para que le autorice la emisión de bonos por $2,000 millones, con una tasa de estos de emisión 10 años, con una tasa creo que era del 8%. En esos mismos años, mientras se le metía la mano a los recursos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, al Fondo de los Maestros y a todos los recursos ahorrados por ahí, se entregó más de la mitad de la reserva del oro físico a Goldman Sachs para apalancar un crédito. Ya nos hemos olvidado. Gonzalito, ese es el problema. Hay que analizar con detenimiento. $600 millones en oro para obtener un crédito de liquidez emergente de $400 millones. Y entonces no se habían caído los precios del petróleo. La crisis es el pretexto. Y luego comienza es un pésimo administrador. Se gasta exageradamente. Miren, el presidente de la República habla de la década ganada. Hay otros del lado de la oposición que dicen que es la década perdida. Otros podrían que es la década robada. Yo digo que es la década desperdiciada, pues.
10 años en funciones, con respaldo popular, ¿Por qué con no tanto le gusta dinero. la década robada? Porque hay que seguir demostrando cuánto se robaron y no se puede generalizar. Yo quiero complementar esta molestia Si no es ninguna molestia, Gonzalo. pidiéndole que nos dé una opinión de cada uno de los círculos del poder. No son más de 4, 6, 8, 10 personajes. Absténgame esa pregunta, porque no quiero hablar de personas en particular. ¿Qué quiere que les diga? Sí. Muchos de esos fueron amigos entrañables con los cuales ya no tengo relación alguna y prefiero no hablar de ellos. Prefiero no hablar no de creo ellos. que sea pana de Alexis Mera. No, ni fue mi amigo ni nada. Es una persona que llegó un advenedizo al proceso de transformaciones sociales. Nunca ¿Quién le estuvo envió? no sé. Es amigo del presidente de la República, llegó con él en algún momento dado. Ya. ¿Y el Diego García? Tampoco le conozco así personalmente. ¿Y el Carlos Polis? Así vea rapidito. Él viene Carlos del, Polis. Pregúntele a Lucio Gutiérrez que estuvo acá, él podrá darle mejores recomendaciones. Claro. Y siguen llevándose muy bien con Gonzalo, el expresidente. Yo le pediría que y nos concentremos. solamente deme la idea de qué es para usted, un amigo para usted íntimo, Ricardo Patiño. Prefiero no hablar de ellos. No Jorge voy a hablar. Glass. No, ese no fue mi amigo. Jorge Glass. No, pero Prefiero. ¿qué ha significado? Mire, Jorge Glass es un títere del presidente de la República, como es Lenín Moreno. Van a cumplir la tarea de cubrirle las espaldas a Rafael Correa. Y esa es la realidad. Yo creo que lo que debemos concentrarnos aquí no es en ese análisis de los personalismos, de las personas. No. Lo que le interesa al país de este rato, más allá de lo que se analiza, estas personas son las han hecho un propuestas. equipo de gobierno. Bueno, pues analice usted con ellos, invíteles a ellos, confronte No con quieren ellos, venir, discute. pues, Entonces, por eso quiero aprovechar no, su presencia. yo prefiero hermano, hablar de en vista temas. de que usted fue pana, pues. Mire, yo prefiero hablar acá de lo que se ha hecho y sobre todo quisiera comenzar a hablar más de lo que se tiene que hacer en el país. Pero ¿Cómo se vamos a silenció. descorreizar el Estado? Esa es la tarea, Gonzalo. ¿Cómo vamos a descorreizar el Estado? Y ahí, hay ¿cuál que es puntuarles. su planteamiento Mi planteamiento fundamental es que hay que tener claridad de que no solo se trata de cambiar de gobernante, porque imaginémonos que gane el banquero. No creo que va a ser, pero imaginémonos. ¿ya? Él se va a aprovechar de gran parte de esa estructura autoritaria. Y me permite una pregunta, ¿a quién le conviene Correa que gane? Bueno, a mí me parece que sería el señor banquero, por varias razones. A ver. Porque el banquero aplicaría una política neoliberal, le tocaría asumir todo el ajuste del desbarajuste económico y él podría volver en el año 2021. Y en el fondo quizás él está pensando, yo prefiero que no ganen mis títeres, que mis títeres me ayuden a tener un buen bloque parlamentario y yo vuelvo en el 2021. Pero esas son elucubraciones. Sí. A mí lo que me interesa es que hay que ponernos de acuerdo para abordar el tema de la descorreización del Estado. Hace un rato vi unos ojitos que se hacían para respaldar precisamente esta tesis o hipótesis que usted tiene. Bueno, yo no sé con quién se hacían los ojitos. No. Yo no he estado conmigo, solo con ustedes solitos, no nos hemos hecho entre ojitos, ellos, Gonzalo. ¿no? Yo no me he hecho ojitos, tranquilo. Así que dejaráse de cosas. Sí. Verá. Tiempos que no le he visto. Y comienza a hacerme ojitos. No, mire. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué se puede desmontar desde el Ejecutivo el día 24 de mayo? Todos los decretos autoritarios, decreto 16, decreto 932, decreto 813. ¿Qué se puede desmontar a través de la justicia? ¿Ya? Y ahí hay que plantear el tema de las leyes, la ley de comunicación, el Código Integral Penal, todas estas normas que han ido construyendo una concentración de poder y una simultánea restricción de libertades. ¿Ya? ¿Qué requerimos más? Yo plantearía una consulta popular o un referéndum, dependiendo del caso. Sí, enseguida el presidente llegue, convoca para desmontar algunas de las estructuras que solo se pueden cambiar con el voto popular. Porque el nuevo gobierno se va a quedar atado de pies y manos de toda la institucionalidad estatal correísta. Ya lo dijo. Y entonces, Jorge Glass, las leyes se hicieron para cumplirlas. Las leyes, la Corte Todo Constitucional, ahí, la Fiscalía, tiene que la Contraloría, respetarse, la Justicia, la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social, todo lo que tiene que ver con el Consejo Nacional Electoral. Y eso se podría cambiar con una consulta popular o un referéndum. El pueblo ecuatoriano se le llama a votar sobre 10 temas para resolver eso y empezar a construir, rescatando los elementos constitucionales valiosos de la Carta de Montecristi, otro tipo de sociedad. Yo creo que la única persona este rato que nos garantiza eso y que sería el único que le gana al candidato gobernista en la segunda vuelta es Paco Moncayo.
Yo estoy convencido de eso. Paco Moncayo es una persona que no solo tiene una enorme experiencia en el ámbito militar, el general victorioso, el alcalde exitoso, sino que además tiene una visión estratégica que yo he podido ir apreciando a lo largo de los años. Tiene una visión de país, un amor a este país muy grande. Podrá equivocarse y podremos equivocarnos y volveremos a empezar las veces que sea necesaria para que el país de nuestros nietos y de nuestras nietas sea más justo, más democrático, más equitativo, más libertario. No le conoce. Bueno, eso es una tarea. Méritos, eso ¿no? ya es un tema electoral. Los que dirigen la campaña del general Moncayo tendrán que hacer un trabajo ahí. Pero yo simplemente digo lo que siento. Yo este rato lo que creo es que el Ecuador tiene que comprometerse para dar un paso. Y si hay cosas que rescatar del actual gobierno, que se analice y se rescate. Ajá. Pero analicemos todos esos elementos con tranquilidad, sin entrar en calificativos estridentes, generalizadores, que nos impiden el análisis, Usted también Gonzalo. es bastante bueno para ese tipo de adjetivizaciones, no se haga el tiernito No, economista. a veces se le puede ir a uno la mano, no discuto, Claro. pero yo procuro llegar siempre a la discusión profunda con hechos, con datos. Yo defiendo mi posición, yo defiendo mi visión de mundo, mi ideología. Yo no tengo ningún Pero usted respaldo. es timorato en No, señor. sancionar o en mencionar, mejor lo segundo, en mencionar las cosas que parece que a usted no es que no le gusta mencionarlas, las menciona, pero en diálogos privados. No, Gonzalo, Pero yo lo que hablo ante la privadamente gente- hablo en los medios también. Yo no tengo así doble discurso, Gonzalo. Usted ya debería conocerme, tantos años que estamos. Venimos conociéndonos y seguiremos Ya. juntos y espero que Radio Democracia continúe. Yo sugiero a la ciudadanía que hagamos un ejercicio de solidaridad con todas las radios y presionemos como un compromiso de los nuevos gobernantes a que se eche al tarro de la basura ese concurso de concesiones. Y atención, quienes están este rato frotándose las manos porque se van a hacer de alguna concesión, deberían entender que no lo vamos a permitir, que deberíamos organizarnos los ciudadanos y las ciudadanas para un acto de desacato público, no dar paso a esta entrega de las concesiones a dedo a Diego ciertos y personajes. este servidor deberíamos desacatar una cosa de esas. Yo creo que sí, pero con el respaldo ciudadano, para que no sea el poder del Estado el que les triture a ustedes, porque ustedes no son solo los propietarios de la radio, ustedes deben entender, no sé si lo han comprendido, y creo que sí, La que están radio al es de la servicio de la gente. ciudadanía, Así es. y que la comunicación es un derecho Así ha y no es un funcionado. servicio público. Así han funcionado Y las dos entonces, emisoras. hay que echar, por estuvimos ejemplo, ayer al tarro de la basura a toda la estructura reclamar. alrededor de la Supercan A o Supercom. reclamar, ¿sí? Entonces yo creo que por ahí hay que trabajar, Gonzalo, hay que rescatar las libertades. Son los temas donde nos vamos a poner de acuerdo. Pero nosotros también desde los sectores que apoyamos el Acuerdo Nacional por el Cambio, planteamos que se respete el derecho de los trabajadores, el derecho de los indígenas que están siendo atropellados por la mega minería correísta en Nanquín y en otras partes, en Intang y en otros lugares del país, el derecho de las mujeres a que puedan decidir sobre su propio cuerpo, sobre su propia vida. En ese sentido debemos ponernos de acuerdo en varios puntos para construir una democracia sólida, vigorosa, que nos garantice la posibilidad de disentir, pero la democracia sólida y vigorosa demanda justicia social, equidad social, igualdad, porque esas son las bases de la libertad.